Bienvenidos todos ustedes, ya que es el tiempo en el cual una vez más nos comunicamos a través de este medio de comunicación que es la Internet. Gracias, esto nos permite entrar a sus hogares y de esa manera proveer un alimento espiritual, la palabra del Señor, para alimentar nuestros corazones y poder permanecer en el Señor por el resto de nuestros días. De esa manera vamos caminando día con día, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Y Dios utiliza su palabra para que de esa manera podamos nosotros plenamente, ¿verdad?, fortalecidos por el Señor, pues claro, caminar y permanecer en los caminos de verdad y de justicia. Así que todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo a todos, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares donde nos escuchan. Y vamos a proceder para entrar al tema de hoy, ¿verdad? Y estamos tratando la fe. Y la fe es necesaria para todo creyente. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos entender bien la fe. Así que vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, y decirte que te amamos, que tú lo eres todo en nuestra vida y que estamos con un corazón dispuesto, Señor, para caminar, para proceder, Señor, a afirmar, arraigar y cimentar nuestras vidas en tu verdad, en tu palabra. Y de esa manera, Señor, pues fortalecernos a través de tu palabra para que podamos verte cara a cara, tal y como tú eres. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos que tomes el control de todo, las palabras, el mensaje, Señor, de tal forma, Señor, que todos seamos fortalecidos y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro grande Dios y Salvador. Amén, amén. Bien, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, un saludo a todos ustedes y estamos orando, ¿verdad? Orando y la oración cada día, ¿verdad? La llevamos a cabo, oración por las naciones, por los gobiernos, por las sociedades, ¿verdad? Que cada día se viven cosas más complicadas, pero estamos pidiéndole a Dios que Dios nos ayude en estos tiempos de conflicto, ¿verdad? Y gracias, bienvenidos todos a este mensaje, a este camino, de tal forma que podamos hoy fortalecernos y alimentarnos de la palabra del Señor. Muy bien, pues bienvenidos, vamos a entrar, ¿verdad?, a analizar una fe, la fe del hombre, ¿verdad?, como un patriarca, como un hombre que va a transferir su fe a las generaciones que le siguen. Y hay un ejemplo en la Escritura que es necesario que nosotros podamos verlo y alimentarnos para entender que vamos a trascender hacia las cosas eternas, pero propiamente primero hacia las generaciones que nos siguen. Y leamos el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Dice en la Escritura: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los creyentes solo son extranjeros y peregrinos en la tierra. Solo estamos de paso por esta tierra en esta vida, y que realmente es bastante breve. Pero también a la misma vez vemos que se ha corrompido en grande manera. Somos herederos y ciudadanos del cielo. Este pasaje de Hebreos 11, 13 al 16 nos ilustra la gran fe de los creyentes, la fe de los peregrinos de Dios aquí en la tierra. La fe del patriarca fue una fe resistente que siempre buscó lo no visto. Recibió el mensaje, recibe la palabra y sale confiando en la palabra recibida. Y está buscando un lugar donde asentarse, porque es una promesa que Dios le ha dado.
busca una patria, un lugar de pertenencia. Y la palabra patriarca se refiere a Abraham, y cuando se habla de los patriarcas se habla de Abraham, Isaac y Jacob. Además también de otros hombres que tienen una gran fe en Dios y en sus promesas. Esos hombres que creyendo salieron buscando algo, un lugar. Todos ellos murieron creyendo en lo que Dios había prometido y ni uno de ellos vio el cumplimiento de la promesa en la tierra. Si las iban a recibir, tenían que aceptarlas por fe. Tenían que creerlas. Tener esperanza en ellas era la única forma en la que podían poseerlas. Y vamos a ver 4 cosas importantes. Lo primero es su fe de estos patriarcas u hombres que escucharon la voz de Dios en algún momento determinado, cuando ninguna de sus generaciones quizás había escuchado nada. Ellos escucharon aquel llamado y salieron en esa fe visionaria. Ellos vieron las promesas de Dios desde muy lejos. No son los ojos, ¿verdad? No con los ojos, sino con el corazón y la mente de cada uno de ellos. Cuando Dios les da la promesa, entonces voltean hacia lo eterno y están ahí viendo hacia el mañana y lo han creído. ¿Cuáles promesas? Era la promesa de una patria. En el versículo número 14 dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, de una mejor patria, un mundo celestial. Verso 16 de Hebreos 11 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el versículo 16. Cristo Jesús hasta dijo que Abraham vio su día y se regocijó en su esperanza. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Qué maravilloso, porque estamos hablando de Abraham alrededor de unos 3.500 años antes de Cristo. Estamos hablando de Cristo de hace alrededor de unos 2.000 años. Así que alrededor de 1.500 a 1.700 años, ¿verdad?, de diferencia entre Abraham y Cristo, y él lo vio. Es increíble esto. Por eso las personas, caminar por fe en ocasiones, ¿verdad? Uno podríamos decir que no lo entiende, porque estamos hablando de cosas que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y que van a trascender al transcurso de los años, de los siglos. Y dice ahí, ¿verdad? Abraham vio, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, dice Jesús, y lo vio, y se gozó. Cristo ya vino una vez, así que creer que regresará será más fácil de lo que fue para Abraham, pues él no tenía precedente, mientras que nosotros sí. Su fe fue una fuente creciente. Su fe fue una fuente creciente. Ellos vieron la promesa de Dios y le agradecieron a Dios el privilegio de verla. Fueron persuadidos de las promesas de Dios. Ellos creyeron que las promesas eran ciertas, que había una tierra prometida y que Dios iba a dársela a ellos. Le creyeron. Ellos abrazaron las promesas. La palabra significa saludar y dar la bienvenida. Siempre se mostraron agradecidos y apreciativos hacia Dios por una esperanza tan gloriosa como la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel.
Ellos confesaron que eran solo extranjeros y peregrinos en la tierra. Solo estaban de paso hasta que pudieran heredar la esperanza gloriosa de la tierra prometida. Ellos dieron fe de que Dios les había dado la esperanza de la tierra prometida y lo hicieron sin ninguna vergüenza. 1500 años de diferencia. Su fe fue una fe que obra. Una fe que nos lleva a cumplir el propósito. Buscaron activamente la tierra prometida. Se lo declararon a todos. Ellos no se quedaron con los brazos cruzados hablando de la tierra prometida, creyendo que Dios los llevaría allí cuando llegara el momento. Ellos no se quedaron ahí. Ellos no pasaron su vida en la tierra ignorando la tierra prometida. Ellos no pasaron ese momento ahí, ¿verdad?, sentados o esperando que se cumplieran las promesas. Ellos caminaron en ese propósito. Ellos se pusieron de pie y salieron en su busca, dejando atrás sus posesiones y al mundo. Por su separación del mundo y por buscar las promesas de Dios, declararon abiertamente que eran hombres y mujeres de una fe verdadera. Gracias, Dios. Su fe fue una fe resistente, porque ellos permanecieron realmente y más allá de lo que normalmente una persona con su lógica puede llegar. Ellos caminaron más allá, caminaron sin entender, sin saber a dónde iban. Su fe les fue una fe resistente. Nunca regresaron a la patria de donde habían salido. Se habían separado del mundo y comenzaron a buscar la tierra prometida de Dios. Y mantuvieron, en verdad, esa actitud de búsqueda. Mantuvieron su mente y pensamiento en la tierra prometida. Ellos estuvieron ahí, ¿verdad?, día con día, perseverando sin desmayar. Lo veremos, lo veremos. Él lo dijo, Él lo prometió, Él cumplirá. No abrigaban los pensamientos de los placeres y deseos, posesiones e indulgencias, sentimientos y comodidades del mundo. Ellos no regresaron al viejo mundo cuando tuvieran la oportunidad. No regresaron ahí. Los patriarcas resistieron hasta el fin. De hecho, se fueron a su tumba creyendo en la gran esperanza de Dios sobre la tierra prometida. Se murieron ahí. ¿Cuántas cosas vivimos hoy? Podríamos decirlo así, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pasan en nuestras vidas que tratan de desalentarnos? Y quiero decirle hoy, nuestra vida no la vamos a gastar en el camino de Dios. Son 70 o 80 años, ¿verdad? Y estamos caminando y perseverando y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Le hemos creído. Y esta fe no solamente es una fe individual, es una fe que transferimos hacia las generaciones que nos siguen. Aún nuestros hijos nos ven, nos observan, nos escuchan, reciben el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que les damos? Perseverar hasta el fin. Nuestra vida son 70, 80 años, pero vale la pena invertirla en el reino de Dios. Vale la pena hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vale la pena transitar en la vida buscándolo a Él siempre, dando este mensaje al mundo entero. Vuélvanse a Dios, arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos al Señor. Conviértanse a Él y Él hará más allá de lo que ustedes han pedido, de lo que ustedes han pensado. La vida en Dios es la vida maravillosa, gloriosa, que realmente nos lleva a disfrutar los beneficios de la gracia. Es poniendo en práctica, en obra, los mandamientos y ordenanzas de Dios. Y es ahí donde debemos de permanecer. Él es real, no es una filosofía, no es una forma de pensamiento. Dios es real y ahí tenemos que permanecer, ¿verdad? Los patriarcas entonces resistieron hasta el fin. Y decíamos que fueron a la tumba, ¿verdad?, creyendo en la gran esperanza de Dios sobre la tierra prometida. Así transitaron. Cuando vemos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, hombres que permanecieron durante toda su vida creyéndole a Dios. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y eso es lo que nosotros pensamos también.
Fiel es el que prometió. Él hará más allá de lo que nosotros le hemos pedido. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada nos podrá separar, significa nada va a alterar el curso de nuestra vida. Hemos determinado invertir nuestra vida 70 o 80 años en los caminos del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pues no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él nos guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Bendito seas, Dios del cielo y de la tierra, formados a su imagen, a su semejanza. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bendito seas, Dios del cielo y de la tierra. ¿Qué si nos morimos? ¿Qué si nos sepultan? Pero es lo mismo. Muere el rico, muere el pobre. La situación no es morir en sí, sino en qué condición mueres. ¿Has creído en el Salvador del mundo? ¿Has creído en aquel que nos ha dado vida eterna? ¿Crees en Él? ¿Has proclamado su verdad? ¿Has buscado servirlo haciendo buenas obras? ¿Haciendo la voluntad de Él? ¿Has llenado tu lámpara de aceite? ¿Has permanecido glorificando y exaltando al que vive por los siglos de los siglos? Hebreos capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Estamos perseverando porque sabemos que lo que Él ha dicho es verdad. Y por eso estamos aquí de nuevo. ¿Qué hablamos? Lo mismo que se ha hablado siempre, lo mismo que Él dijo, eso mismo hablamos. Y estamos perseverando, declarando, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Primera de Corintios 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Qué son 70 años? No es nada, ¿verdad? No es nada realmente. Salmo 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Invertirlos en el reino, nuestras vidas en el reino, es lo más glorioso. Dios nos ha dado la oportunidad de invertir nuestras vidas en el reino de los cielos. Salmo 119, verso 19. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y contesta, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Verdad? Pero también con un hombre, ¿cómo va a limpiar su camino? Con guardar la palabra del Señor. Un anciano, ¿cómo limpiará sus últimos días? Con guardar su palabra. ¿Verdad? Es el agua que limpia. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La recompensa de los patriarcas tenía dos cosas importantes. Ellos recibieron la aprobación de Dios. Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Notemos el tiempo gramatical presente. Aún viven. Incluso hoy. Al igual que Dios está actuando ahora. Es hoy que no siente vergüenza. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es en presente. Él es hoy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no se avergüenza de llamarse su Dios.
Imaginemos esto. Estos grandes patriarcas han vivido y viven ante la presencia de Dios a través de los siglos, a través de miles de años. Ellos están vivos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mateo 22, verso 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Y hoy afirmamos y confirmamos esa promesa. Marcos 12, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Lucas 20, verso 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios ama y se compromete Él mismo con todos aquellos que creen en Él. Él está comprometido con ellos y en sus promesas también. Él no se avergüenza y nunca se avergonzará de aquellos que confiesan que lo buscan a Él y que buscan la patria que Él ha prometido. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gracias a Dios. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué estamos diciendo hoy, aquí, en este momento? La grandeza y la gloria de conocer el mandamiento, la ordenanza y la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás leyendo. Y creyéndolo, esto se transforma en un poder que te lleva, que te hace tomar posesión de las promesas y que lo verás. Si tú estás pensando, ¿y cuándo Dios viene? ¿Se va a tardar mucho? Es realmente lamentable que una criatura como nosotros, que somos finitos, tengamos un pensamiento, un argumento tan limitado para decir, ¿verdad? Se va a tardar en venir, como que va a faltar mucho. Estamos hablando en tiempos eternos. El tiempo no cuenta. El Señor viene y eso es lo importante. Porque cuando Él venga, si estás vivo o muerto, no importa. El que ha creído se levantará y recibirá la promesa. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, gracias a Dios. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Hechos capítulo 10, verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aleluya. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios asegurándonos y afirmando que su palabra es una palabra que no cae. Sabemos que lo veremos cara a cara, tal y como Él es. ¿Cuándo lo veremos? No importa. Realmente la vida nuestra son 70, 80 años. Y la eternidad, no importa el tiempo. El que dijo que viene, vendrá. Y cuando Él dé la voz, todo hombre creyente se levantará. Resucitarán. Las naciones se presentarán delante de Él. Unos para vida eterna y otros para condenación. Pero tú y yo somos de los que hemos creído y no retrocederemos. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Con Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y realmente día con día, en el trayecto que tenemos en esta vida, nos encontramos realmente en ocasiones afligidos. Pero dice Jesús: no te preocupes. Significa, no veas las circunstancias, no te detengas en eso, porque no importa el tiempo, te levantarás, estarás para siempre con nosotros y estaremos ahí en su presencia para siempre. Ellos recibieron la tierra prometida. Dios preparó una ciudad para ellos, una ciudad celestial que durará para siempre. Romanos capítulo 4, el versículo número 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es por la justicia de la fe. Le creyó a Dios, no dudó. Fue una fe obediente. Salió inmediatamente hacia el lugar que Dios le había dicho que tenía que ir, y siendo guiado por Él, caminó en ese trayecto. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba ciudad que tiene fundamentos. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo número 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aleluya. Gracias, Señor. La grande ciudad, la nueva Jerusalén, donde hombres y mujeres que le han creído, ángeles, vivirán en la presencia de Dios, adorando, exaltando al que vive por los siglos de los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo número 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esto es lo que estamos haciendo, caminando día con día, viviendo entre las vicisitudes que se presentan en los momentos más cruciales quizás de nuestra vida, en los cuales confrontamos situaciones difíciles en la vida diaria, pero no desmayamos. Sabemos que el que prometió es fiel. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? Y somos
privilegiados de tener la palabra en nuestras manos y poder meditar en ella, ¿verdad? En el transcurso del día, sentarnos y estar en comunicación con el Señor día con día, permaneciendo en los caminos de verdad y de justicia, para que podamos verlo al final de nuestros días. Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estamos en este proceso, ¿verdad? Y para mí comenzó el 22 de agosto de 1984 a las 8:30 de la noche. Ese día conocimos a Dios, mi esposa, mis hermanas y yo. Cuando conocimos al Señor, en ese momento Él se hizo presente. La verdad de Dios, la verdad de la palabra hecha carne, la palabra manifiesta. Y en ese momento, en un instante, se disiparon las dudas. Dios hizo un milagro delante de nuestros ojos, y al ver el poder de Dios obrando, en ese momento, ¿verdad? Dios nos llamó. Y en ese momento salimos para ir a anunciar la experiencia que habíamos tenido con el Señor. La primera persona a la cual le compartí fue mi compañero de escuela. Era mi amigo. Y no le llamé, más bien él me llamó, siendo que en todos los años que teníamos de conocernos, él no llamaba a casa, sino cuando quería hablar conmigo, él iba a casa. Y eran aproximadamente las 11:40, 11:30 aproximadamente, cuando él llegó a casa. Le dije: necesitas venir porque tengo algo que contarte. Así es que fue a casa y le conté. Fue la primera persona a la cual, ¿verdad?, vino a Cristo. Comenzó a leer la Biblia y empezó a experimentar las opresiones propias, ¿verdad?, de un derecho que el enemigo tenía sobre nuestras vidas. Y en ese momento, claro, él trataba de provocar el miedo, el terror en la vida nuestra para alejarnos de la palabra, que siguiéramos viviendo una vida sin propósito, sin razón. Así es que él, asustado y todo con lo que pasaba, viviendo esas experiencias sobrenaturales en su casa, él solo, en su relación con Dios, fue creciendo y se fue afirmando en la fe. Y cuando él fue creciendo y afirmándose en la fe, entonces empezó a abrir su corazón a Dios y empezó a experimentar cosas gloriosas. El Señor se manifestó a su vida. Entonces él procedió, ¿verdad?, a rendir su vida a Dios de tal forma que él empezó a apoyar la iglesia, a apoyar a los hermanos que servían de tiempo completo en la iglesia. Los llevaba a comer, comprarles ropa, zapatos. Él decía: tienen que estar bien, ¿verdad?, ser atendidos. Él era un hombre de inversiones, él era un hombre que tenía una ferretería muy grande. Y entonces él dijo: no puedo yo dedicarme o ir a hablar como ellos hablan ahora, pero sí puedo hacer algo por ellos. Y comenzó a apoyarlos en todos aquellos aspectos que estos jóvenes de la iglesia necesitaban. Y de esa forma, apoyándolos, salió hacia la ciudad de Tampico un día con la finalidad de asistir a una boda de uno de los líderes de la iglesia, y al ir hacia allá tuvieron un accidente. Cayó en una de los cruces de agua, un puente. Al cruzar ahí se fue hacia abajo y la camioneta quedó hecha pedazos y murieron 2 personas, él
y el que iba al lado de la puerta contraria. Solo se salvó uno, ni un golpe ni un rasguño tuvo, salió volando por el frente de la camioneta y cayó sobre el piso. De esa manera se salvó. Solo ellos murieron. ¿Qué decimos de esto? Antes de que él muriera, él fue a mi casa. Era diciembre y recuerdo que llegó, era como agosto más o menos, no, octubre, cuando él llegó a casa, y entonces ahí me dijo: Víctor, el Señor ya viene. Yo volteé y lo vi y le dije, pues bueno, sí, es cierto, el Señor ya viene, pero nadie sabe el día ni la hora. Dijo: no, el Señor viene en diciembre y debemos de estar preparados. Así que vengo a decírtelo con la finalidad de que estemos listos. Era yo la persona que iba a ir en esa camioneta ese día. Él fue a invitarme porque él iba a ir en su camioneta y éramos amigos. Pero yo no fui por cuestiones de trabajo y algunas cosas, no pude ir. Así es que otra persona ocupó mi lugar. Y fue aquel joven que juntamente con él falleció. Así que, mi amado hermano, la vida es Dios el que llama y Dios nos dice cuál es nuestro final. Él nos ha dado la vida, Él la da y la toma conforme a su perfecta voluntad. Él vino y se despidió de mí en octubre y me dijo: en diciembre viene el Señor. Posteriormente fue con sus hermanos. Les pidió perdón a todos, pidió perdón a su padre, pidió perdón a sus hermanas. Se puso a cuentas con todos. Así que sé perfectamente bien que estaba listo para el encuentro con Dios. Pero tú y yo podemos preguntarnos hoy: ¿estás tú listo para un encuentro con Dios? ¿Has vivido realmente para Dios o tienes algo de lo cual necesitas arrepentirte? Y esto es lo que tenemos que hacer: decirle a Dios: Señor, tú lo sabes todo, perdóname y ayúdame. Y cuando se dicen esas palabras que parecen tan sencillas, ¿verdad?, se rompe los lazos del cazador, ¿verdad? Y entras a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Él venció al enemigo, destruyó el poder del adversario y disfruta los beneficios de la gracia de Dios. Así que, mi amado hermano, no perdamos tiempo. Preparémonos para un encuentro con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es el Señor, mi amado hermano. Nos ha dicho los acontecimientos antes de que pasen. Cielos nuevos, tierra nueva, lo veremos, ¿verdad? Y realmente estaremos ahí, ¿verdad? Nos llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Juan está hablando y diciendo: me llevó, la vi, es cierto, es real. Y él testifica de esta verdad. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados aquellos que corrigen su caminar y que se lavan con la palabra de Dios, con una actitud correcta. Señor, perdóname. Sí, Padre, todo pensamiento contrario a la voluntad tuya, todo aquello que me has permitido corregir, porque yo quiero estar listo, preparado para un encuentro contigo. ¿Cuándo es ese día, mi amado hermano? Bueno, Roberto se despidió de mí, de muchos, y dijo que el Señor venía en diciembre. Y efectivamente, el Señor vino en diciembre, pero vino por él, para llevarlo a su presencia y mostrarle las riquezas de su gracia. Así que, mi amado hermano,
estemos listos y preparados para un encuentro con aquel en el cual hemos creído sin ver. Cierra tus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están cerca y los que están lejos, a través de este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a aquellos que han creído en ti. Yo bendigo a aquellos, Padre, que han abierto su corazón a tu palabra. Yo bendigo a todas aquellas generaciones que siguen a los que han creído, Señor, en el nombre de Cristo. Y ruego, Señor, que los guardes a todos en el hueco de tu mano. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para el último tiempo. Y que podamos ser testigos fieles, testigos verdaderos, Padre, del poder con el cual tú nos diste salvación y vida eterna. Gracias por esa poderosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por esa vida entregada, Señor, a favor nuestro. Gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor Jesucristo. Te damos a ti el honor y la gloria, Padre eterno, por todas tus bondades. Muchas gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos la forma en la cual podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí con nosotros.